futuro poder de la asociación. El cónclave fue confirmado por el titular de Banfield, Eduardo Espinosa, quien además se mostró partidario en consensuar una lista única para consagrar un nuevo presidente. Toda la información. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Scorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En Cruce Crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Los domingos, de 22 a 24. Jorge Gress conduce Rara Avis, un programa nacional desde la provincia del Chaco. No te pierdas El Mundo del Revés. Todos los domingos de 12 a 13 horas, en Radio Rebelde tenés toda la actualidad de la política internacional. De la mano de Oscar Laborde, Jorge Dercos, Patricio da Torre y Federico Laborde, podés echarle un vistazo al mundo desde América Latina. Eres un burro, Mr. Danger. El Mundo del Revés. Ya salió el número 59 de revista Oveja Negra. Y en esta edición, fiesta para pocos. Bienvenidos al cambio de la pobreza y la desocupación. Entrevistas: Sergio Palazzo, Tano Catalano, Walter Correa, Inés Pilati Vergara, Adriana Varela, Cristian Minio y mucho más. Encontrá los puntos de venta en www.ovejanegramedios.com.ar. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Quien quiera oír, que oiga. Estamos en una nueva emisión de Luces y Sombras de nuestra historia, aquí en AM740 Radio Rebelde, con Marilina Juárez, Javier Garín, quien les habla, Daniel Mojica, y
Nicolás, que nos está poniendo al aire con la creatividad de siempre. Bueno, tenemos un hermoso programa hoy, nos vamos superando programa a programa. Este es nuestro tercer programa de Luces y Sombras de nuestra historia, y ya tenemos nuevos oyentes que se han comunicado con nosotros a través del Facebook. Le queríamos decir a los dos oyentes que se han comunicado con nosotros vía Facebook que ya hay 2 libros esperándolos aquí. Si se quieren poner en contacto con nosotros para dejarnos el nombre y los 3 últimos números del DNI, va a haber sendos libros para cada uno. Así vamos compartiendo nuestra mirada de la historia. Hoy tenemos un programa muy, muy bueno. Vamos a hablar sobre la primera presidencia de don Hipólito Yrigoyen, las vicisitudes que ha atravesado como primer gobierno popular que tuvo nuestra patria luego de los gobiernos de los conservadores y de la, digamos, de la oligarquía, ¿no es cierto? Porque no, para que no digan que somos sectarios y solo hablamos de Perón, el peronismo, vamos a darle mucha manija a don Hipólito Yrigoyen, porque se han cumplido, como bien sabe todo el mundo, se han cumplido 100 años desde la elección de Hipólito Yrigoyen. Primera elección democrática en la Argentina, primera vez universal que se votó con el voto universal, sufragio universal, secreto, obligatorio, solo era padrón masculino, eso hasta la época de Evita no votaron las mujeres, pero igualmente fue un hecho democrático inédito en la Argentina. Así es. Y también tenemos para decir que, bueno, el hecho de hablar de Yrigoyen o de Perón, estamos hablando de líderes del movimiento nacional, digamos, de pensamiento nacional, ¿no es cierto, Marilina? Exacto. Aparte que con Yrigoyen se abre una nueva etapa a partir de esta ley Sáenz Peña, ¿no? Que es otro modelo de país, fundamentalmente en lo político. Porque en lo económico siguió siendo, hasta la década del 30 aproximadamente, el modelo agroexportador. Pero en lo político cambió. Claro, y teniendo en cuenta el contexto también de que estaba el mundo en guerra, digamos, y hubo un pequeño proceso de sustitución de importaciones dado por la Primera Guerra Mundial, pero básicamente el país estaba muy lejos de industrializarse, ¿no? Era una industria incipiente, una industria liviana, que se iba a ir expandiendo, ¿sí? Y va a tener, digamos, su apogeo en la década de los 40 aproximadamente, ¿no? Pero es una industria incipiente. Bien, que va a tener más desarrollo a partir del 40 con las políticas industrialistas del general Perón. ¿Puedo hacer una mención a los oyentes que se han comunicado con nosotros a través de Facebook? El conductor le da permiso. Bueno. Antes de continuar con Yrigoyen, me parece importante mencionar, hubo algunos contactos que también le aclaramos que a estos oyentes les vamos a dar un libro a cada uno. Del último Perón. Uno es Pedro Justo Rodríguez, es un oyente de Chacarita, de la zona de Chacarita, pero oriundo de Libertador General San Martín, de Ledesma, donde está el ingenio Ledesma. Estuvimos brevemente intercambiando algunas opiniones porque ustedes saben que yo me dedico al tema de derechos humanos. Así es. Y estuve varias veces en Ledesma. Estuve en la casa de Ricardo Aredes, de la familia, de la familia Aredes, de Olga Aredes, dando una charla sobre derechos humanos, presentando mi manual popular de derechos humanos. Tengo 2 amigos que han sido secuestrados en la noche del apagón. Y fue muy bueno contactar a este oyente que es de allá, que conoce mucho, que quedamos comprometidos en algún momento
en hablar de lo que sucede desde hace décadas en Libertador General San Martín, de lo que significó ese imperio del Ingenio Ledesma, de la familia Blaquier, de los abusos, en fin. Al amigo se llama Pedro Justo Rodríguez y le mando un gran saludo en nombre de todo el equipo. Así es. Un saludo muy grande. Y si se quiere poner en contacto con nosotros al 4524-3428 en algún momento, el viernes que viene o cuando le parezca, a lo mejor podemos combinar con él como para, que venga a hablar, para charlar un poco. A contarnos un poco esa historia, y desde ya tiene un libro a su disposición que, bueno, vos vas a explicar cómo lo tiene que retirar. Sí, en todo caso, si se puede comunicar con nosotros en algún momento, ya sea telefónicamente o al Facebook de nuestro programa, Luces y Sombras de Nuestra Historia, y que deje los 3 últimos números del documento, y nosotros se lo dejamos aquí en la radio para que lo pueda retirar. Y el otro oyente, y con esto la voy a hacer breve, pero no porque sea poco importante, pero también vamos a tener oportunidad de hablar en otro momento, es Ibar Barceló, un oyente de cerca de Tijuana, en México, nos escucha por internet. Qué bueno. Es un oyente de esta radio. Y alguna vez ha salido también en algún programa, reporteado por los problemas que hay allá en México con el tema del narcotráfico. Es muy duro lo que está pasando. Exactamente. La verdad que es muy interesante las cosas que nos ha planteado. Incluso dejó unos audios que no los he podido abrir para reproducir, pero seguramente lo vamos a hacer, donde menciona unas circunstancias poco conocidas de la historia mexicana y que él quisiera que en algún momento se hable, que fue una masacre importante que se hizo de chinos, de inmigrantes chinos entre 1915 y 1930 por xenofobia, por diversas circunstancias sociales que había en México, no solo obviamente no solo antes de la revolución, sino con posterioridad. Así que es muy interesante eso, conocerlo, porque parece que fue un número importante de víctimas. Impresionante la historia de México, o sea, ahora nos vamos enterando también cómo se arrastra este tipo de masacres y matanzas, ¿no es cierto? Así que Ibar Barceló, estamos pendientes de ver cuándo nos podemos comunicar contigo para poder... Y un gran saludo a través de los miles de kilómetros que nos separan. Así es, un abrazo, compañero. Abrazo gigante. Bueno, estamos cerquita de la primera pauta publicitaria, así que cuando volvamos de esta pauta vamos a meternos con todo en el tema de Don Hipólito. ¿Qué les parece? Buenísimo. Fenómeno. Ahí está. La buena lectura ilumina. Geopolítica de la palabra. Reflexiones sobre comunicación, identidad y autonomía. De Luis Lázaro. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. Director Juan Carlos Manuquian. sicus.org.ar. Una voz bella, quien la tuviera, para cantarte toda la vida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, rueda mi copla, sueño y herida. Yo soy arisco como tus breñas y así te siento, tierra querida. Yo soy arisco como tus breñas y así te siento, tierra querida.
Bueno, estábamos escuchando a don Atahualpa Yupanqui en Tierra Querida y estamos en comunicación. Acá nuestra producción nos avisa que estamos en comunicación con Carlos Pistelli. ¿Estás allí en línea, compañero? ¿Cómo les va? Muy buenas Muy noches. bien, aquí estamos con Javier Garín, Marilina Juárez y quien le habla Daniel Mojica, esperando ansiosamente su relato sobre el gran gobierno de don Hipólito Yrigoyen. Sí, más que un relato como el del gobierno pasado, es una realidad. Bueno, está bien, es una realidad efectiva. Realidad efectiva. ¿Cómo anda, don Pipo? ¿Cómo anda, Javier? Un gusto siempre escucharlo. Bueno, acá estamos esperando que nos comentes algunas cuestiones sobre la importancia del gobierno de Yrigoyen, las características que tuvo, cómo accedió al poder, cuáles fueron las principales líneas de su gobierno, ¿no? Sí, es todo un tema el estudio de la figura de Yrigoyen, porque le toca presidir un país que está en un cambio, en una transformación muy grande en términos demográficos. La Argentina es hija del país del Centenario, más que del país de la Revolución de Mayo, por ejemplo, por el tema de los cambios demográficos que provocan la permanente inmigración, que todos los años se bate en récord de ingreso de gente y de gente que se queda a vivir en Argentina encima. Fíjate vos que cuando Yrigoyen asciende al poder del radicalismo, el partido que lo lleva a la presidencia, Argentina en 1896 se acababa de producir el segundo censo nacional que da que Argentina tiene 4 millones de habitantes, el 25% es extranjero y todavía hay más población rural que urbana. Qué interesante, ¿no? Y el Yrigoyen que llega al gobierno es el Yrigoyen que donde la Argentina ha duplicado su población, el 30% de la población argentina es extranjera y ya sí la población urbana ya es más que la población rural y ese ya es el primer gran cambio de la sociedad argentina dentro del continente que ha cambiado para siempre, ¿no? Que deja de ser el campo donde está viviendo la gente y ya se va la gran migración a las ciudades. Yrigoyen tiene que hacerse cargo de esa sociedad que migra e inmigra con los problemas reales que tiene cualquier sociedad en cuanto al trabajo, en cuanto a la vivienda, en cuanto a la educación y en cuanto al acceso a la tierra. El primer gobierno radical de la provincia de Santa Fe apoya, por ejemplo, al grito de Alcorta y la creación de la Federación Agraria. Sí. Y que ahí hay un apoyo de Yrigoyen en el radicalismo en general, en apoyo a los pequeños arrendatarios. Pero dentro de las contradicciones del gobierno de Yrigoyen, por ejemplo, el gobierno radical de Santa Fe no se mete con la forestal. Claro. Exacto. Ya que ese juego de poder que le toca a todo gobierno heterogéneo, cuyas fuerzas son heterogéneas, y que intenta en una política nacional resolver sus propias contradicciones de ser un gobierno heterogéneo, porque en las palabras de Yrigoyen el radicalismo viene a cumplir un rol más trascendental que el de ocupar un gobierno, que implica, como dice en su primer mensaje presidencial, la Argentina ha dejado de ser gobernada para gobernarse a sí misma. Es toda una palabra de un hombre que quiere darle a la República su contenido democrático. Qué impresionante relación de fuerzas en contra que tenía don Hipólito, ¿no es cierto?, con gran poder de los gobernadores conservadores que había a lo largo del país. Claro, el acceso de Yrigoyen a la presidencia tiene un factor favorable para Hipólito, que es el conservadurismo. No va con un candidato propio a las presidenciales, porque hacía 2 años que habían muerto los 2 principales líderes de las fuerzas conservadoras, que eran el presidente Roque Sáenz Peña, que muere en su cargo, y unos meses después muere el zorro Julio Roca. O sea que el conservadurismo llegaba a ser un líder de peso. Y encima dividido, porque los conservadores que no quieren que la ley Sáenz Peña se termine de cumplir van por un lado, y los conservadores modernos forman la democracia progresista con Lisandro de la Torre. Claro. Esa división de las fuerzas conservadoras le permiten a Yrigoyen ganar algunos distritos claves, porque es paradójico la victoria electoral de Yrigoyen. Arrasa electoralmente, pero recordemos que en aquellos tiempos se votaba de manera indirecta en los colegios electorales, y las trapisondas que le hacen en los colegios electorales a Yrigoyen casi le hacen perder la propia presidencia. Claro. Porque él encima no se sienta a negociar los votos que le faltan.
Claro, es interesante esto que vos señalás de no negociar, porque había sido una actitud constante de Hipólito Yrigoyen a lo largo de décadas. Es un líder sumamente extraño, atípico, yo diría a nivel no solo de Argentina, sino mundial, un líder de masas que no pronuncia discursos, un dirigente político que no se sienta a negociar con los factores de poder, por lo menos para acceder al poder. Después gobernando es otra cosa, ¿no? Claro. Y mantiene una línea de intransigente y principista durante décadas, ¿no? Sí, eso son casi 15 años de un partido que no se presenta a elecciones, de un partido que no participa de la vida política del país y que apuela a la revolución cívico-militar, que después le va a terminar jugando en contra del radicalismo, provocando, ¿no?, es decir, la irrupción del pueblo en la vida política por medio de las armas. Más allá de que Yrigoyen era un hombre pacífico en su personalidad, el radicalismo intenta llegar al poder por intermedio de las armas. Y que además practica no solo un abstencionismo electoral, sino una negativa constante a los ofrecimientos de cargos que había para los radicales y para Yrigoyen en particular a lo largo de todo ese tiempo en el cual estuvo en la oposición al régimen conservador, ¿no? A lo que él llamaba el régimen. El régimen falaz y descreído. Porque miente por acción y omisión y no cree en el hombre argentino. Yrigoyen era un humanista, ¿no? Ese primer radicalismo era un partido humanístico, más que un partido de ideológico. ¿Y cómo se manifiesta este humanismo, no sé, por lo menos en un trazo grueso en sus líneas de gobierno? Fíjate, yo te digo, ese es el país que Yrigoyen hereda, de los problemas de la sociedad movilizada, y él plantea cuestiones significativas. Tiene una frase cabecera que siempre nos permiten las frases cabeceras disparadores para explicar. Él dice: la democracia no consiste en la libertad política solamente, sino en garantizarle a nuestro pueblo un mínimo de felicidad. Vuelve a hablarse en política de la felicidad del pueblo, como hablaban Belgrano, San Martín y Artigas en tiempos de la Revolución de Mayo. Claro. Y como hablaría después Perón, ¿no? También, claro, son esos hombres que hablan de la felicidad del pueblo. Y entonces él dice, bueno, ¿pero qué significa eso? Porque eso es una linda frase, pero ¿cómo la manifestamos? Y Yrigoyen toma mucho también de la legislación del socialismo, que el socialismo siempre le jugó en contra, siendo un partido que defendía obreros. En las lides políticas del socialismo siempre jugó con el conservadurismo, pero muchas de las leyes que el socialismo proponía, Yrigoyen las plantea. El descanso, bueno, no era el descanso dominical, sino el del sábado inglés, como decía en ese tiempo. La ley de accidente de trabajo. Claro, la reglamentación del trabajo en las 8 horas, ley de alquiler, es decir, pone al hombre en un lugar de primer orden, porque él es un humanista. Algo sobre esto que vos decís, que después va a comentar Daniel, va a comentar, bueno, las cuestiones críticas sobre las políticas sociales de Yrigoyen, ¿no? Claro. Las represiones obreras, pero yo recuerdo mi abuelo, que había sido anarcosindicalista, hablaba muy bien de Yrigoyen como un presidente obrerista, más allá de de estas represiones que hubo bajo su gobierno, ¿no? Sí, fíjate, hay un testigo, Yrigoyen tiene 4 problemas sociales de que llevan a la represión. El único que se resuelve favorablemente, sin sangre, es uno que se produce en el Chaco, que lo resuelve el coronel Gregorio Pomar, que ese era un yrigoyenista confeso, era militar pero yrigoyenista confeso. Entonces, en el otro, Yrigoyen me parece que confió en militares que no eran de su paladar. Y ahí medio que él no toma cartas en el asunto para imponer el orden. Pero fíjate que hay un testigo histórico en los 3 episodios, que es el entonces, no sé qué rango militar tenía, que es Perón. En el caso de la Forestal, que se produce la represión en 1921, a Perón le dan la orden de reprimir y él intenta negociar. Cuando lo separan a Perón, que lo trasladan, se produce la represión. Fíjate, ya el hombre a los 30 años ya manifestaba ciertas características
obreras y populares, ¿no? Sí. Le quería consultar, ya que estamos en ese tema correligionario, le voy a decir. Entonces, ¿usted entiende que el tema de la represión dentro del humanismo que usted manifestaba de don Hipólito Yrigoyen se debía más que nada a que las fuerzas militares no le respondían a su mando? Yo creo que, si usted me dice, o sea, el que mejor explica la actitud de Yrigoyen con respecto a las represiones es Pepe Rosa, que no es justamente un historiador radical y que yo comparto. Él dice, con respecto a los episodios de la estancia de la Anita en Santa Cruz, Yrigoyen hizo la gran Poncio Pilato, es decir, se lavó las manos. Ajá. Esto que en política, en la cual Yrigoyen era maestro, está bien visto, pero las verdades históricas tienen otros móviles. Yo comparto con Pepe Rosa. En la forestal, el que toma la decisión en realidad es el gobernador Mosca, y Yrigoyen no toma una actitud crítica hacia el gobernador Mosca. Sí. Con respecto a lo de la Semana Trágica, la cuestión se le va completamente de las manos a Yrigoyen, en donde se revela que el hombre le estaba faltando calle, siendo que él había sido siempre un hombre que conocía la calle, al punto tal que envía a negociar a los talleres Bacena a su jefe de policía, Elpidio González, para ver que la cosa se solucione pacíficamente, y a Elpidio, estamos hablando del hijo de un caudillo federal, nieto de un caudillo federal, le dan vuelta al auto y se lo queman y Elpidio zafa de Pepe. Es decir, la cosa se había violentado tanto que ahí sí el ejército interviene. Y cuando el general de Lepiane entra a la ciudad de Buenos Aires en el suceso de la Semana Trágica, Yrigoyen lo recibe y tenía en el saco su renuncia, porque pensaba que el ejército se iba a adelantar 11 años el golpe de Estado. Yo te diría que la responsabilidad más grave de Yrigoyen es sobre la Patagonia, porque él tenía un amigo personal en el Río Gallego, que es el juez Viña, padre de los dos escritores, los grandes escritores. De David Viña, sí. Se entrevista con Yrigoyen y le dice, mire, usted me mandó un loco, que es el teniente coronel Varela, sí. Y Perón dice, no fue Varela, fue Anaya, el famoso Anaya de los años posteriores, que por ejemplo es el encargado de el ocultamiento del cuerpo de Eva. Y Perón dice, no fue Varela, sino fue Anaya, pero Viñas, que era amigo personal de Yrigoyen, le dice, usted mandó un loco. E Yrigoyen no toma una decisión sobre lo que termina realizando Varela en el sur, y creo que la responsabilidad histórica le cabe a Yrigoyen. Pero yo no creo que haya sido un hombre que haya llegado al gobierno para reprimir al pueblo. Fermín Chávez, otro historiador vinculado al peronismo, dice, muecas del destino, el gobierno popular reprimiendo al pueblo. Sí, perdón, Pistelli, si usted puede esperar en línea, tenemos que ir a una tanda, que tenemos que respetar el horario y después seguimos conversando. Muy bien. ¿Le parece bien? ¿Cómo no? Ahí estamos. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Siento que estamos en guerra y que en realidad estoy en una trinchera contra el imperio, disparando balas de esperanza, balas de futuro, balas que abran conciencia, balas que unan la clase trabajadora y el pueblo, balas que nos lleven finalmente a la victoria. No van a callar a Radio Rebelde, nunca, jamás. Todos los días a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0. Un piquete radial a la restauración conservadora. Comunicate con Radio Rebelde al 4524-7816. 4524-7816. AM740 presenta No nos queda otra.
De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio Rebelde. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. El ser humano es bio, psico, social, espiritual. Resuelva sus problemas de salud tratándolos a fondo y no solo los síntomas. Doctor Hugo Rivas, matrícula nacional 30.128. Psiquiatra y homeópata. Turnos al 15 62 91 35 72. Doctor Hugo Rivas. Óptica Provincial de Pacheco, Avenida Constituyentes, ex Ruta 9, número 334, frente al Hospital de Pacheco. Para ver mejor la realidad, Óptica Provincial de Pacheco, con precios accesibles para los trabajadores y los más humildes. Teléfono 4736-2111. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Bueno, les recordamos a nuestra audiencia que estamos hablando con Carlos Pistelli acerca del gobierno de don Hipólito Yrigoyen, y lo que le voy a pedir a nuestro invitado, si por favor habla un poquito más alto porque se nos está dificultando la escucha. Muy bien. Así que seguimos en comunicación con usted. La verdad que es muy interesante escuchar la realidad del gobierno de Yrigoyen. ¿Le puedo pedir una cosa a Pipo? Sí, como no, pídale. Le quería preguntar si puede tirar alguna información sobre el tema de la política exterior, que fue muy importante en el gobierno de Yrigoyen. Como decía Perón, la política es la política internacional, todo lo demás es política de cabotaje o de campanario, ¿no? Es verdad. Muy cierto. Yo creo que estos gobiernos populares que tienen esas contradicciones internas provocan sus mejores logros en política internacional, porque ahí tienen como mayores libertades, a pesar de que enfrentan a rivales poderosos. En términos generales, Yrigoyen no rompe, o sea, Yrigoyen llega al gobierno y se producen tres hechos en su gobierno muy importantes. Uno, se está produciendo la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. En segundo, Estados Unidos se va a convertir finalmente en la gran potencia mundial. Y en tercero, que algunos dicen eso provocó los conflictos sociales, el ascenso y la constitución de la Unión Soviética. Yrigoyen va camino hacia una política internacional, una política exterior, de equilibrio, porque él cree que Argentina tiene un rol en el mundo en sentido libertario. Y eso se ve mucho en el papel de Argentina en la Sociedad de Naciones, donde se produce un hecho hasta simpático, que se sabía en la inauguración. La Sociedad de las Naciones era como la ONU que se intentó hacer después de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Como se sabía que Argentina iba a impugnar la Sociedad de Naciones si no se le daba trato igualitario a los que no habían vencido en la guerra, es decir, que se le diera trato igualitario a los que no participaron en la guerra y a los que habían perdido, Argentina iba a impugnar y se iba a retirar de esa sociedad. Como se sabía que eso se iba a producir, el presidente de la Asamblea, que era un embajador inglés, no le quería ceder la palabra al canciller argentino Honorio Pueyrredón. Y el secretario de Pueyrredón, que era el embajador argentino en París, era Marcelo de Alvear. Y Alvear no estaba de acuerdo con la posición de Yrigoyen, pero la acata. Y Alvear se hincha tanto de que no le den la palabra, que se levanta y frente a toda la concurrencia lo agarra de las solapas al embajador inglés y le dice: usted le va a dar la palabra al representante argentino porque Argentina es un gran país. Claro. Todo eso es un escándalo, porque estos hombres, no solamente los hombres del radicalismo, sino los hombres incluso del régimen tan criticado por el propio Hipólito, eran hombres que tenían un rol en la Argentina, en el continente, y en su alianza con Gran Bretaña,
que venía de la mano de una rivalidad con los Estados Unidos. Cada vez que Estados Unidos intentaba avanzar, como lo hacía en el continente americano, Argentina era la que le ponía el palo en la rueda, y Estados Unidos hacía exactamente lo mismo con Argentina. Hubo una rivalidad de casi 50, 60 años, desde que Roca llega a la presidencia de la República hasta la caída de Perón, en la cual Argentina y Estados Unidos están rivalizando por el liderazgo del continente americano. Sí. Creo que muchos de los problemas que tenemos los argentinos hoy en día se deben a esa rivalidad que nosotros le planteamos a Estados Unidos. Pero era una rivalidad necesaria, porque en ese momento, por ejemplo, Irigoyen llegó a tener un enfrentamiento verbal muy digno con el presidente Hoover. Claro. En donde la posición de Irigoyen fue de absoluta dignidad, parándole el carro a las pretensiones norteamericanas, y era un gobierno, el estadounidense, que aplicaba la política del garrote, ¿no? La política del garrote. Sí, hay anécdotas que tendríamos un programa entero, pero en el medio de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ingresa a la guerra y decide patrullar las costas del Pacífico y el Atlántico y entrar de prepo a los puertos nacionales. Y el embajador norteamericano, que era la nulidad política, era el típico, el Braden de 1917, para llamarlo de alguna manera, le dice al canciller argentino: mañana viene un barco norteamericano que va a entrar en Buenos Aires. Y Irigoyen le dice: no, discúlpeme, acá no entra nadie de prepo, y en todo caso tiene que pedir permiso porque somos un país soberano. Se vuelve a hablar en el léxico internacional de soberanía. Y también tuvo una posición idealista realmente importante de humanismo, digamos, en el seno de la Sociedad de las Naciones, ¿no? El gobierno argentino, muy destacado. Hay una frase que lo define, que es: los pueblos son sagrados para los pueblos, como los hombres son sagrados para los hombres, como dice Irigoyen, ¿no? Y hay actitudes donde Irigoyen le pone el palo al garrote con respecto a muchas agresiones que Estados Unidos hace a países americanos, inclusive centroamericanos, sí, especialmente con República Dominicana. La actitud de los embajadores del gobierno argentino con respecto, porque en ese momento se estaba sucediendo la famosa Revolución Mexicana, donde Estados Unidos incluso invade desde México, y Irigoyen toma una decisión diciendo: pará, momentito, ustedes están violando todos los derechos internacionales. Y en República Dominicana es el recuerdo más vigoroso, porque la bandera de la República, o sea, estaba ocupada, y la bandera que ondeaba era la estadounidense. Y el 9 de julio, el famoso 9 de julio, tenía que pasar por República Dominicana, pide instrucciones a Buenos Aires, y Irigoyen le dice: vayan y saluden el pabellón dominicano. Parece que la noticia corrió en ese país que estaba, había ley marcial, había horarios de toque de queda, y cuando se supo que un barco argentino iba a saludar el pabellón dominicano, el pueblo entero salió a la calle y hubo gente que gritaba loor eterno al presidente Irigoyen, que le ha dado 2 horas de libertad a la República Dominicana. Impresionante. Y son cosas, ¿viste?, que por ahí, qué sé yo, pasan desapercibidas, pero esos pueblos, la memoria de Irigoyen quedó, y uno que tomó la memoria de Irigoyen fue este nicaragüense famoso llamado Augusto Sandino, que dice: si nosotros nos tenemos que sentar a negociar con los Estados Unidos, que el mediador sea Hipólito Yrigoyen. Bueno, excelente cierre para la charla de hoy, don Carlos Pistelli. Le agradecemos infinitamente esta comunicación, ha sido un placer escucharlo. Muchas gracias, y siempre queda pendiente la política del petróleo, que también fue definitiva, ¿no? Seguramente lo llamaremos en otra oportunidad para ir desarrollando ese tema y mecharlo con, con parte de la historia más cercana. Un gusto, la verdad, que me hayan permitido hablar, y un saludo a Javier, agradecido como siempre. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Un gran abrazo. Bueno, acabamos de hablar con Carlos Pipo Pistelli, y realmente una clase magistral sobre el gobierno de Irigoyen, ¿no es cierto? Muy interesante. Muy interesante. Bueno, vos tenías también elementos como para aportar y agregar y redondear y digamos, darle un
un cariz a este tema. Sí, fundamentalmente retomando un poco la idea de Pistelli de la soberanía en cuanto a lo que es la energía, ¿sí? En materia energética. Quedó una idea instalada errónea, lamentablemente, de que Irigoyen, su gobierno, había aplicado reformas moderadas y tibias, ¿sí? Bueno, yo creo que la nacionalización de los hidrocarburos, la creación de yacimientos petrolíferos fiscales, no fue para nada ni tibio ni moderado, porque fue justamente en contra de los intereses de la famosa Standard Oil, que era la empresa norteamericana más importante en cuanto a perforación, extracción y comercialización de petróleo en nuestro país y en el mundo, pues no pedía permiso en ningún lugar. Exacto. La creación de YPF fue sustancial, porque si bien no se logró la expropiación definitiva del Standard Oil, sí sentó las bases, sí, para que el Estado regulara a estas empresas extranjeras para que no interfirieran en la independencia económica. Yo creo que Irigoyen tenía muy claro el tema de la soberanía y el tema de la independencia económica. No es casual que en el año 1919, ¿sí?, Hipólito Yrigoyen va a enviar el proyecto de la creación de YPF y se va a encontrar con una grave dificultad, como bien decía Pistelli, que era tener el Senado en contra y la Cámara de Diputados, que tenía mayoría conservadora. Es recién en el año 1922, cuando él ya está finalizando su primer mandato, que va a tener que sacar esta ley por decreto, ¿sí? Lo que hace YPF es regular, ¿sí?, todo lo que es la extracción y el destilado, ¿sí? Esta política profundamente nacionalista que emprendió Irigoyen la va a emplear y la va a profundizar Marcelo T. de Alvear. Y acá aparece una figura clave, que es el general Mosconi, un general de ese ala nacionalista del ejército que irrumpe, ¿sí?, en estos años también, que no es un detalle menor. Y el general Mosconi hace una labor vigorosa de control, ¿sí?, hacia estas empresas, hacia la Standard Oil, y fundamentalmente promueve al Estado como un activo impulsor de la empresa pública, ¿sí? Fue una figura clave para todo lo que es la cadena de producción, ¿sí?, de el petróleo, que implicaba la comercialización, implicaba la perforación y la extracción, ¿sí? Recién en el año 1929 es que Irigoyen ya intenta ir más allá y expropiar directamente a la empresa norteamericana. Y no solo eso, sino que lograr que el Estado tuviera un monopolio en materia energética total. Bueno, no lo va a lograr, lamentablemente, porque también se produce el golpe, pero sí es una labor que dejó eco en otros dirigentes, ¿sí?, como General Perón, y después con la obra de denuncia extraordinaria que hace Arturo Frondizi en Petróleo y Política, ¿no? Claro, de inspiración irigoyenista en ese momento. Exacto. Aunque después cambió de postura. Es notable señalar, Daniel, que era voz populi, que el golpe contra Irigoyen tenía olor a petróleo. Sí. Se hablaba de dos motivos por los cuales se lo había derrocado Irigoyen. Uno por su política petrolera y el otro por su política obrera. Esto hay que tenerlo presente. Siempre se ha instalado la idea de un Irigoyen antiobrero, y esto la verdad no es cierto. Digamos, las denuncias que ha hecho Osvaldo Bayer, las investigaciones, algunos las toman como que descalifican toda la obra de gobierno de Irigoyen, y esto no es así, es una gran injusticia. Porque él intentó en todo momento llegar al pueblo obrero. Bueno, de todas maneras, este programa que es Luces y Sombras tratamos
interesante de ver las dos cosas. Sí, no, así que supuesto, precisamente es interesante, digamos, plantear las dos cosas y resaltar lo que vos decís, que digamos, quizás la mirada de don Osvaldo Bayer se focalizó en un segmento. Pero uno solamente escucha esa visión de los adláteres. Claro, exactamente. Uno escucha esas visiones vulgarizadas, digamos, del sobre Irigoyen, que recuerdan la mirada que tiene la izquierda sobre Perón. Exacto. Es decir, siempre hay que pegarle a los líderes populares, siempre hay que pegarle a Irigoyen, a Perón, desde un nombre de una izquierda que no se sabe exactamente. Precisamente por eso estamos nosotros acá, para poner las cosas en orden. Vamos a la pauta de Sikus, que nos deja este libro de Próceres Argentinos por la Patria Grande de Javier Garín, que también estamos invitando a nuestros oyentes para que llamen por teléfono y dejen su nombre y su número de documento en los últimos 3 para poder llevárselo. La buena lectura ilumina. Geopolítica de la palabra. Reflexiones sobre comunicación, identidad y autonomía. De Luis Lázaro. Ediciones Sikus. Libros para una cultura de la integración. Director Juan Carlos Manuquian. Sikus.org.ar. Bueno, no nos olvidemos también que tenemos para sortear un libro de Editorial Duncan, que es El último Perón, 40 años después, de nuestro co-conductor, historiador, abogado de derechos humanos, que ha cumplido 30 años y no le cantamos el feliz cumpleaños. 30 años de abogado. 30 años de abogado, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Bueno, para todos los oyentes entonces que se quieran comunicar con nosotros, 4524-7816, y que digan si quieren el libro Próceres Argentinos por la Patria Grande de Javier Garín de Editorial Sikus, o El último Perón, 40 años después, del mismo autor Javier Garín, de Editorial Duncan. Queríamos resaltar que el senador por la provincia de Buenos Aires, José Luis Pallares, ha presentado varios proyectos de protección de víctimas de delitos para ampliar, digamos, los derechos de estas víctimas, y algunos proyectos culturales que tienen que ver con mecenazgo y padrinazgo, y también pensión para las artistas. Es un hecho destacable que un senador de la provincia se dedique a estos proyectos que tienen mucho que ver con la cultura y con los derechos humanos, porque la protección de las víctimas de delitos tiene que ver con los derechos humanos. Seguimos, no sé si seguimos hablando de don Hipólito o si tenemos para comentar algo de Forja. Sí, muy breve podemos comentar de Forja. Nuestra intención era contar con la palabra de Isiar Recalde, pero bueno, como en el programa anterior hemos tenido inconvenientes para comunicarnos. El irigoyenismo, derrocado Irigoyen, perdida su fallecido Irigoyen, continúa como un movimiento muy importante en la política argentina, y que después va a ser recepcionado, va a ser uno de las vertientes ideológicas que confluyen en el peronismo y en la formación del pensamiento nacional y del pensamiento de Perón. Hay que decir que el radicalismo en ese entonces ya estaba fracturado entre los antipersonalistas, que era el ala más patricia, digamos, del radicalismo. Que eran los que se oponían a Irigoyen. Claro, y los irigoyenistas, que de los cuales va a surgir Scalabrini, Jaureche, Homero Mansi, personajes realmente muy importantes. Eran intelectuales irigoyenistas sui generis, ¿no? Con una impronta con muy cuestionadora. Claro, y sí. Y retomaban la línea más nacionalista de Irigoyen, ¿no? Yo quería rescatar de Forja algunos conceptos que tienen su relación con el Proyecto Nacional y Popular de Perón, ¿no es cierto? O sea, donde hablan de la lucha permanente del pueblo en procura de su soberanía popular, para la realización de los fines emancipadores de la Revolución Americana contra las oligarquías como agentes de los imperialismos en su penetración
legislación económica, política y cultural que se oponen al total cumplimiento de los destinos de América. Realmente, si uno lee esto sin decir el origen, uno automáticamente piensa en el peronismo. Pero bueno, esto es producto también el pensamiento nacional, que de alguna manera se nutre de ambos pensamientos. Exacto. ¿No es cierto? Claro, sí. Podemos decir que Irigoyen no tenía un cuerpo doctrinario, era la política que se iba dando de manera intuitiva, claro, y pero que iba marcando líneas que después fueron recogidas por Forja y que influyeron directamente en el pensamiento de Perón. Jauretche fue un hombre que en la época en que se llevaba bien con Perón, que después tuvo su pelea en los inicios, claro, influyó fuertemente en la formación de Perón. Realmente es muy interesante. Hay muchos puntos el preámbulo, por ejemplo, de Forja, que dice: la fuerza orientadora radical de la joven Argentina, conforme a la misión que se ha impuesto, está en la necesidad de plantear a la consideración de los radicales de toda la República cuál es la situación creada a la Unión Cívica Radical por los actos de sus direcciones, que tienden a destruirla por el abandono de los ideales que le dieran origen y por el debilitamiento progresivo de los valores morales que han definido el movimiento histórico del radicalismo. O sea, es impresionante, si uno sigue la línea histórica de los movimientos nacionales, cómo se mete cuña en esos movimientos para dividirlos y, digamos, hacer el caldo gordo a las oligarquías de turno, ¿no? Que siempre están motivadas por el imperialismo. Exacto. Y siempre hay, digamos, como decía Perón también, los anticuerpos que en este caso se van generando para tratar de corregir esas infiltraciones o ese desviacionismo, ¿no? Exacto. Totalmente. Y qué importante este ala nacionalista, ¿no?, que aparece en el ejército. Que vos resaltabas recién con el general Mosconi, ¿no? Qué influencia tuvo, ¿sí? Ese ejército que después lamentablemente se va a cipallizar ya posteriormente, ¿no? Pero qué impronta ha dejado en los posteriores, digamos, dirigentes y en la historia, ¿no?, misma de estos movimientos nacionales y populares, que también tienen un fuerte arraigo en la Iglesia Católica, no nos olvidemos, y bueno, y también en esta parte del ejército que empieza, digamos, a tener un rol protagónico. Que después, bueno, va a resaltar más, digamos, con el advenimiento de la Revolución del 43. Del 43, claro, donde ya va tomando un cuerpo doctrinario. Un poco hemos hablado de eso cuando hablamos la semana pasada con Javier Gentilini del tema del GO y del ¿cómo es? El Consejo Nacional de posguerra, en donde se empieza a planificar las políticas que se van a llevar, que van a ser características del peronismo, o algunas de ellas por lo menos. Claro. Yo quería leer algunos de los puntos que plantea Forja. Dice: al denunciar el carácter de la gestión del actual gobierno, está hablando del gobierno que sucedió, obviamente, al de Justo. Sí. Dice: la ineficacia de sus oposiciones parlamentarias, acusa a las autoridades de la Unión Cívica Radical por mantener silencio ante la gravedad de los siguientes problemas: creación del Banco Central de la República y del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. Claro, porque recordemos que el Banco Central de la República Argentina fue creado por indicación de los ingleses, y el proyecto de ese banco fue un proyecto elaborado en Inglaterra. Claro, que desde ahí decían que no necesitaban tener presidente, que desde ahí iban a manejar directamente el Banco Central. O sea que de nacional no teníamos. No tenía nada. Preparativos para la coordinación de transportes, creación de juntas reguladoras de distintas ramas de industria y comercio, unificación de impuestos internos, Tratado de Londres, sacrificio económico, impuestos al pueblo en beneficio del capital extranjero, régimen de cambios, política petrolífera, intervenciones militares arbitrarias, bueno, y una serie de cuestionamientos. Claro, era un radicalismo claudicante que había quedado sin la conducción de Hipólito Yrigoyen y que hizo lo que Yrigoyen nunca había querido hacer, es decir, pactar con el gobierno régimen oligárquico. Exactamente.
Ahí hay un tema que vos tocaste que algún día lo vamos a tratar en un futuro programa, es el acuerdo, el pacto Roca-Runciman, el convenio de todo Londres para asegurar la cuota de carne que la oligarquía argentina tenía miedo de perder, y a cambio de eso le dieron a Inglaterra toda clase de concesiones, a cual más vergonzosa. Impresionante. También la denuncia que hace Scalabrini, que para mí era el intelectual, digamos, más brillante de Forja, en cuanto a los ferrocarriles argentinos, que fue la idea que después va a retomar Perón, una obra brillante que hace Scalabrini en cuanto a el trazado radial de los ferrocarriles. Impresionante. Y también hay un pequeño audio del general Perón cuando explica la negociación de la deuda externa por el tema de los ferrocarriles, cuando manda, ¿cómo era que se llama? Miranda, el ministro de Economía, que realmente voy a ver si lo podemos rescatar en algún momento. Es brillante. Cuando hablemos de es muy ese interesante. tema. Creo que fue un reportaje que le hizo Pino Solanas en aquellas célebres películas. Sí. Así es. Se nos está yendo el programa, no sé si quieren redondear algún tema. No, sí, le cedo a María. No, simplemente quiero reivindicar la figura de don Hipólito Yrigoyen como un caudillo nacionalista, un líder popular y un gran estadista, ¿sí? Que dejó eco en otros grandes estadistas argentinos. Simplemente. Yrigoyen fue muy, hablando de este aspecto de gran estadista, fue muy criticado en su tiempo por toda la prensa que tenía en contra, donde lo ridiculizaban, lo trataban de ignorante. El peludo, que no sabía hablar, que se expresaba con frases altisonantes y ridículas, y atacaban permanentemente esas características personales de Yrigoyen, pero dejaban en un segundo plano las verdaderas políticas que el hombre estaba llevando adelante. La Unión Cívica Radical en ese momento era la expresión más genuina del pueblo argentino, incluso con una política también hacia los inmigrantes que habían sido permanentemente mirados con recelo y perseguidos por los gobiernos conservadores. Y la verdad es que merece una reivindicación, merece volver a ser puesto en el lugar de un prócer. Los dos grandes líderes que tuvo la Argentina en el siglo XX fueron Yrigoyen y Perón. Exacto. En gran medida coincidieron en muchas políticas. Y es muy injusto, insisto, lo que decía hoy, que lo veamos a Yrigoyen solo desde la condena que se produce, condena justificada hacia las represiones obreras, que en algunos casos no fueron, digamos, solo hubo una responsabilidad política, pero no una responsabilidad directa personal de Yrigoyen. Sí, de que haya enviado él la represión. Claro, en Exacto. el caso de la represión en Santa Cruz, incluso tenemos que decir, más allá de lo que señalaba Pistelli, que que resulta adverso a Yrigoyen, lo cierto es que esos hechos ocurrieron a 3.000 kilómetros de distancia, en una época en la cual no había transporte, las comunicaciones eran muy limitadas y era muy difícil que el presidente supiera exactamente lo que estaba pasando. De hecho, lo envía a Varela a negociar primero, no a reprimir. Sí. Eso hay que decirlo también. Se nos acabó el programa, por eso estamos nosotros, Luces y Sombras de nuestra historia, para ver el lado positivo, el lado negativo y que cada uno saque sus propias conclusiones. Esto ha sido todo por hoy, Luces y Sombras de nuestra historia, AM740. Muchas gracias, Nicolás, por ponernos al aire. Marilina Juárez, gracias, Javier Garín, quien los habla, Daniel Mojica. Hasta el viernes que viene por Radio Rebelde, tu radio. Palabras